Buenas tardes, hermanos, hermanas, querida iglesia, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto poder estar nuevamente reunidos ahí, cada uno de ustedes en su hogar, junto a sus familias, para poder reflexionar y poder recibir esta enseñanza de parte del Señor que vamos a entregar el día de hoy. Estamos en nuestro estudio, ¿cierto?, titulado Señor, como iglesia, enséñanos a orar. Ya vamos avanzando hacia la lección que vamos a entregar el día de hoy, la lección número 5. Así que los que tienen su estudio físico, ¿cierto?, en papel, lo pueden ya tener en sus manos e ir a la lección número 5, la lección titulada, ¿cierto?, Ministrando a la presencia de Cristo o de Dios. Amén. Pero antes de comenzar con nuestra lección, vamos a tener un tiempo de oración al Señor para que Él sea guiándonos e iluminándonos para poder comprender su palabra y ponerla en nuestro corazón y de nuestro corazón hacia nuestra voluntad para poder hacerla, poder practicarla día tras día. Amén. Oramos al Señor. Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Dios, por este hermoso día que nos has dado. Gracias, Dios, porque durante todo este año hemos visto tu fidelidad, hemos visto tu misericordia actuar y actuar cada día en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos y también en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Gracias, Dios, porque podemos ver, Padre Celestial, tu obrar en nuestras vidas. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te encomendamos nuestras vidas, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y poder comprender tu santa palabra, Señor, y poderla poner en práctica cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, ilumina los corazones de nuestros hermanos, ilumina mi corazón, Señor, para cada día, Señor, ser obedientes a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como les decía a un comienzo, estamos en nuestro estudio Señor, como iglesia, enséñanos a orar, y vamos avanzando en la lección número 5, ministrando a la presencia de Cristo. Amén. Ese es el título, ministrando a la presencia de Cristo o ministrando a la presencia de nuestro Dios. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2, nos dice la palabra de la siguiente manera: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Ministrando estos al Señor. Había un grupo de personas ministrando al Señor y de pronto, ¿cierto?, el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Amén. No importa, hermanos, no importa quién sea usted, su llamado más alto es ministrar a la presencia de Cristo. No importa si usted es el portero de la iglesia, o si usted es quien dirige la alabanza, si usted es quien toca un instrumento musical, si usted es quien dirige el culto, o si usted es quien predica, o si es pastor, etc. No importa eso, sino que lo más importante es el llamado, ¿cierto? Es nuestro llamado a ministrar a la presencia de Cristo. Ese es nuestro llamamiento más alto y primordial en nuestra vida como discípulo de Cristo. Amén. Ministrar a la presencia de Cristo. Hasta que usted y yo, ¿cierto?, establezcamos esto como nuestra prioridad y más alto llamado, Dios no nos va a confiar, ¿cierto?, a cada uno de nosotros una segunda o una tercera o una cuarta asignación. Amén. Porque nuestra primera asignación que debemos cumplir es ministrar su presencia, es adorarle, es exaltar su nombre. Amén. Como iglesia debemos aprender a ministrar la presencia del Señor. Pero usted debe estar preguntándose en su hogar: ¿qué es ministrar a la presencia de Dios? ¿Qué es esto de ministrar la presencia de Dios? Pues, hermano querido, ministrar a la presencia de Dios es ese tiempo que cada hijo de Dios debemos dedicar para adorarle, para cantarle al Señor, para declarar su nombre, para ayunar, para tener tiempos de oración, ¿cierto?, para interceder por otros, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad, etc.
es un tiempo donde ofrecemos sacrificios espirituales, donde no tenemos agendas personales, donde podemos decir, venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en mi vida, en mi familia, en nuestra congregación. Que se haga tu voluntad, venga tu reino y se haga tu voluntad. Es ese tiempo donde lo más importante es Cristo, es adorarle a Él y nadie más. Amén. Es cuando llegamos a la iglesia y podemos decir, he venido hoy a bendecir el nombre de Dios, a adorar su nombre, he venido a escuchar su dulce voz. También podemos decir, Él es la razón, Dios es la razón por la cual estoy aquí congregado junto a todos ustedes, a la congregación. Es poder decir, hoy es el día para ministrar su presencia. No es hacer algo para Él, sino que es estar en su presencia, donde lo más importante es Él, es nuestro Dios, es nuestro Padre Celestial. Amén. En el Antiguo Testamento se nos dice que el sacerdocio levítico ministraba al Señor. Mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. En aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y estar en su presencia, y para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre, como hasta hoy lo hace. Luego, en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, dice, luego dijo David, solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan por siempre. Amén. Hay otros ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que ministraron la presencia de Dios. Uno de ellos es Ana en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1 y 2, donde se nos dice que Ana elevó una oración y decía, mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Amén. Son palabras, una oración genuina, una oración de adoración, de exaltación a Dios que pronunció Ana, que hizo Ana en ese tiempo. También se ve en el nuevo pacto a la iglesia primitiva, ¿cierto?, ministrando a la presencia de Dios. En Mateos capítulo 28, versículo 16 al 17, nos dice que los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron a Él, ¿cierto?, lo adoraron, se postraron delante de Él, le adoraron, pero algunos, dice la palabra, que algunos dudaban. Amén. En Hechos capítulo 1, versículo 14, también la palabra nos dice que todos en un mismo espíritu se dedicaban ¿a qué? A la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. También en Hechos capítulo 2, versículo 11, la palabra nos dice también que todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Hermanos, cada reunión que se hacía era para ministrar la presencia de Cristo, para ministrar su presencia, para ministrar la presencia de Dios, para poder adorarle, para poder escuchar su voz. La única agenda de los apóstoles era estar en su presencia. Ellos recordaban la promesa porque donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo, dice el Señor, yo estaré en medio de ellos. Para ellos, hermano, para los apóstoles, era algo a diario. Era buscar su presencia diariamente. Por eso iban al templo. Y es por eso que en cada uno de los capítulos del libro de los Hechos vemos cómo Dios manifiesta su presencia en medio de la iglesia primitiva, en medio de la predicación de los apóstoles, en medio de los milagros y prodigios que los apóstoles realizaban. Vemos, ¿cierto?, el actuar de la presencia de Dios, porque ellos le daban mucha importancia. Para ellos era lo primordial, para ellos era lo primero
que ellos debían hacer durante el día: pasar horas ministrando a la presencia de Dios. Ellos habían entendido que su llamado principal era ese: adorar, ministrar la presencia de Dios. Amén. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, también la palabra del Señor nos dice lo siguiente: también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Amén. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Si nosotros, hermanos, leemos 4 versículos más adelante, en el versículo 9, Primera de Pedro 2, versículo 9, podemos ver también algo muy especial, hermano, en relación a lo que acabamos de leer. Dice la palabra del Señor, versículo 9: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo, hermano querido, somos los sacerdotes en la iglesia de Cristo para poder ministrar a su presencia y en su presencia. Amén. Usted y su iglesia, hermanos, han establecido su llamado de ministrar a la presencia de Cristo. ¿Cómo se logra ser una iglesia que ministra la presencia de Dios? ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cómo podemos lograr lo que estamos aprendiendo el día de hoy? Ministrar a la presencia de Dios. ¿Cómo puede nuestra iglesia lograr todo esto? En el libro de los Hechos se nos da el testimonio de una iglesia que había logrado esto tan importante y primordial en la vida de la iglesia. Veamos el ejemplo. Antioquía. Amén. La iglesia de Antioquía es un ejemplo de una iglesia que ministraba al Señor. Amén. Podemos ver que en Hechos capítulo 13, versículo 1, nos dice la palabra que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 10 nos dice: mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor. Fíjese bien, estas personas que acabamos de nombrar, ¿cierto? En el versículo 1, todas estas personas estaban ayunando, estaban participando de un culto, ¿cierto?, de adoración al Señor. De repente, dice el versículo 2, que el Espíritu Santo les dijo lo siguiente: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, después de orar e imponerles las manos a ellos, los despidieron. Los enviaron para la obra del ministerio, a esa obra que Dios los había llamado. Pero fíjense bien, hermanos, lo que estaban haciendo estos cuando estaban ahí reunidos. Estaban adorando al Señor, estaban en un culto de adoración, estaban orando al Señor, estaban ayunando, y en medio de este ayuno, en medio de este orar, de este mover espiritual, es cuando el Espíritu de Dios les habla y les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Amén. Es importante, hermano, que nosotros pasemos tiempo en oración. Amén. Individualmente, como hijo de Dios, también como familia, pero también como iglesia. Amén. Para que también podamos, de una u otra forma, escuchar esa voz de Dios audible, ¿cierto?, que Él nos va a hablar en cualquier momento. Amén. Por medio de su palabra, por medio de su propia voz. Pero debemos estar atentos, debemos estar en estos tiempos de oración. Y es por eso, hermano, que nosotros debemos darle la importancia que se merece. Amén. Ministrar la presencia del Señor. Una vez que Dios le enseña a usted a reconocer la presencia manifiesta de Cristo, Él lo llama a usted y a mí y a su iglesia, ¿cierto?, a ministrar a su presencia.
Después de que Dios reedifica su altar privado, ¿cierto? Primeramente en nuestro cuarto, en lo privado, ¿cierto? Y luego, ¿cierto? Pasamos en este cuarto, ¿cierto? A solas con Dios. Él también lo hará, ¿cierto? Después con nuestra familia, en nuestro núcleo familiar, en nuestros tiempos de altar familiar o de aposento alto. Luego lo hará también en nuestra iglesia local. Amén. Por eso es necesario, hermano, que juntos, que usted y yo, hermanos, podamos tener nuestros tiempos de oración individual, a solas con Dios. Debemos tener también nuestros tiempos de oración familiar, semanalmente, diariamente. Pero también debemos tener nuestros tiempos de oración como iglesia, congregados en el templo. Amén. Hay tres cosas, hermanos, que debemos recordar y que podemos hacer para que en la congregación a la cual nosotros participamos, ¿cierto? O pastoreamos o servimos, y que usted como miembro, ¿cierto?, también participa, podamos ser una iglesia que ministra su presencia. Hay tres cosas, hermanos, que debemos recordar y aprender. Una de ellas es que debemos establecer un equipo de oración y mentorear a cada creyente para que pueda ser discípulos que ministran al Señor. Amén. Así como Cristo edificó, ¿cierto?, preparó a sus discípulos que ministraban al Señor, Él desea que cada uno de nosotros como pastores y líderes, ¿cierto?, edifiquemos o formemos discípulos que ministren al Señor. Nosotros, hermanos, aprendemos mejor a orar cuando oramos con gente que sabe orar. Amén. Aprendemos a orar cuando estamos con gente que sabe orar. Amén. Por lo tanto, hermanos, debemos nosotros como pastores, como líderes, poder tomar a nuestros hermanos y ayudarles, poder dedicar estos tiempos, poder realizar, ¿cierto?, estos tiempos de oración, modificar nuestras agendas para que semanalmente haya un tiempo de oración congregacional. Amén. Así como lo tenemos en lo individual, a solas con Dios, también lo hacemos como familia, pero también debemos tener un tiempo de oración congregacional. Amén. Entonces hay iglesias en las cuales existen grupos de hermanos que llegan media hora antes de comenzar el culto de adoración y comienzan a orar, comienzan a adorar al Señor, a bendecir el nombre del Señor y comienzan a entrar, ¿cierto?, en una administración, a ministrar en la presencia de Dios. Amén. En segundo lugar, es necesario establecer una reunión de oración, como les decía hace un momento. Es necesario establecer una reunión de oración con nuestra iglesia para que sea un encuentro consistente con Cristo para ministrar su presencia. Es necesario tenerla, así como lo hacemos individualmente, lo hacemos como familia, pero también es necesario hacerlo como iglesia, como congregación, reunidos con nuestros hermanos, con otras familias. Amén. Cuando usted se reúne a orar, no tome peticiones de oración. Amén. No tomemos peticiones de oración. Usted ya tiene su asignación primaria, que es ministrar a la presencia del Señor. Una vez que usted cumpla esta asignación, Dios le dará a usted otras asignaciones de oración mientras usted va ministrando a su presencia. Hay iglesias en donde no existen las listas de peticiones de oración, porque han entendido que la prioridad es buscar el rostro del Señor primeramente, ministrando su presencia, adorando, alabando al Señor en todo y con todo su corazón. Y el Señor ha dicho, en algún momento de ese tiempo de adoración, el Señor ha dicho, ahora quiero consolar. Ahora quiero restaurar los corazones. Ahora yo quiero sanar. Ahora quiero bendecir. Ahora quiero tocar sus vidas. Eso pasa, hermanos, cuando cumplimos nuestra asignación primaria y la más importante, que es adorar su nombre, adorar al Señor, exaltar su nombre. Amén. Adorarle por lo que Él es y por lo que Él hace en nuestras vidas. Amén. Tercer punto, hermanos. Los servicios de oración o cultos del día domingo deben ser una oportunidad para dirigir a nuestra congregación a ministrar a la presencia del Señor. Debemos
debemos predicar, ¿cierto?, hacia un encuentro con Cristo. El ministerio, ¿cierto?, el ministerio de alabanza debe dirigir la alabanza y la adoración hacia un encuentro con Cristo, hacia una adoración a Cristo, hacia una adoración a Dios. En el momento, ¿cierto?, que tengamos un encuentro con Cristo, acerquémonos más y permanezcamos en su presencia. Debemos usar estas oportunidades y entrar en nuestra congregación para ministrar la presencia de Cristo, para ministrar su presencia. Recuerda que ministrar a la presencia de Dios cada día es nuestro llamado más alto. Amén. No importa cuántas otras asignaciones Dios nos da, ministrar al Señor es la asignación número uno. Es la número uno. Amén. Adorar, exaltar, ministrar su nombre. Amén. Es hermoso llegar a una congregación en donde se nota que las personas presentes están conectadas para adorar al Señor en su presencia. En donde hay una conexión especial entre quien dirige el culto, quienes ministran la alabanza, quien entrega el sermón dominical o en el culto de reunión. Y por eso es tan necesario que primeramente nosotros los pastores estemos diariamente a solas buscando la presencia de Dios. Luego, animar, ¿cierto? Y enseñar a nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, también a ministrar la presencia del Señor. También animando a aquellos que dirigen, ¿cierto?, la alabanza, los que enseñan la palabra de Dios, que también estén buscando el rostro del Señor en adoración a Él, para que experimenten, ¿cierto? Para que juntos también podamos experimentar un encuentro a diario en la presencia de Dios. Para que cuando lleguemos a reunirnos en nuestro culto central de día domingo o el día que sea, ¿cierto?, de adoración, podamos ministrar juntos la presencia de Dios, adorando, exaltando, alabando al único Dios, a nuestro Señor, a nuestro Padre Dios. Ya que hemos disfrutado, hermano, de su presencia, primeramente a solas en nuestro cuarto, en nuestro hogar, ¿cierto? También lo hemos hecho, ¿cierto?, en una reunión familiar, en adoración al Señor, durante la semana. Ahora es el tiempo, ¿cierto? El día domingo, el día sábado, un día viernes, junto a la congregación, es el tiempo, ¿cierto?, de disfrutarlo con nuestros hermanos en la iglesia, en la congregación, en el templo. Reunidos todos los hijos de Dios, todos los miembros de la iglesia, a adorar juntos al Señor. Hay algunos pasos de acción que debemos seguir cada uno de nosotros. Debemos, hermano, lograr entender esto, que muchas veces a nosotros nos cuesta, y es invertir un tiempo sin interrupciones. Elegir, ¿cierto?, un horario durante la mañana o durante la tarde o durante la noche. Desconectarnos de nuestro celular, desconectarnos de todas las redes sociales, desconectarnos de la tecnología, desconectarnos quizás de la familia un rato y tener un tiempo sin distracciones para adorar al Señor solos. Amén. Tener un tiempo a solas, ¿cierto?, con nuestro Señor, sentarnos, ¿cierto?, a los pies de Cristo y disfrutar de su presencia. Como lo hizo el rey David. Él le pidió a Dios que le diera un corazón íntegro. Podemos leer en el Salmo 86, versículo 11, donde el salmista dice: instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Amén. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Pidámosle, hermano, al Señor que nos haga una persona de una sola cosa. Pidámosle al Señor que nos haga personas de una sola cosa. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que seamos personas de una sola cosa. Una sola cosa, hermano, es muy importante cuando aparece en la palabra del Señor. El Salmo 27, versículo 4 dice: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Una sola cosa le pido al Señor. Amén. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 41 y 42, vemos este encuentro, ¿cierto?, de Jesús, ¿cierto?, de Marta y María, ¿cierto? Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor, ¿cierto? Y nadie se la puede quitar, ¿cierto? Estar en la presencia de Cristo. Una sola cosa es necesaria, y es estar en la presencia de Cristo, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, dice una alabanza de adoración, no hay un lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Amén. El apóstol Pablo nos habla, ¿cierto?, a nosotros, los ciudadanos del cielo. Amén. En Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, y nos dice lo siguiente: no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante. Escuche bien, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado ya. Más bien, una cosa hago. Escuche bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Una sola cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento de Cristo Jesús. Una sola cosa, hermanos, es importante, y es estar en la presencia de Dios. No hay lugar más alto, hermano, que nosotros podamos estar, que es estar a los pies de Cristo, que es estar a los pies de nuestro Señor y único Salvador. Amén. Hermanos, quiero compartirles un último verso de la visión de Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Amén. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. La palabra del Señor dice esto. Parte de la visión de Juan en la isla de Patmos. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él, ¿cierto? Dios, Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Cuando ministramos la presencia de Dios, hermanos, estamos en la presencia de Dios. Estamos en su presencia, hermanos. Está Dios en medio de nosotros. Está Dios en medio, ahí en el cuarto donde estamos a solas con Él. Está Dios en medio de nuestra familia cuando le adoramos, cuando ministramos su presencia, unidos con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Dios está en medio cuando le adoramos, cuando ministramos su presencia, unidos como congregación. Amén. ¿Qué es lo que el Señor le está enseñando hoy por medio de esta predicación? ¿Qué es lo que el Señor te está enseñando por medio de esta enseñanza bíblica? Luego de haber escuchado y meditar en esta enseñanza, hermanos, ¿cuáles son los pasos de acción que tomará usted? ¿Cuáles son los pasos de acción que usted va a tomar de aquí en adelante, ya que ha escuchado esta predicación? Yo, durante toda esta semana que he estado preparando este estudio, ya he tomado, ¿cierto?, aquellos pasos de acción. ¿Cuáles son los pasos de acción que usted va a tomar de aquí en adelante? Como individuo, como hijo de Dios,
en esa administración, en esa adoración personal, también en esa adoración como familia, pero también en esa administración, en esa adoración congregacional como iglesia. Usted como líder junto a su ministerio, ya sea jóvenes, ya sea escuela dominical, la enseñanza bíblica con los niños, ya sea con los adolescentes o los jóvenes, o con las mujeres, o con los varones, o con los ancianos, o con la congregación en general, como pastor. ¿Cuáles son los pasos de acción que vamos a tomar? Le invito, hermanos, a vaciar su corazón delante de la presencia de Dios y adorarle, exaltar su nombre, a escuchar su voz, hermano, porque esto es lo más importante que debemos hacer como discípulos de Cristo, ministrar su presencia. No hay lugar más alto que estar a los pies de nuestro Cristo, adorándole, exaltando su nombre, ministrando su presencia. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar en la próxima semana en un estudio más de la palabra del Señor. Pero antes, podamos orar al Señor. Amén. Podamos tener un tiempo de oración, de gratitud al Señor y de poder tomar esta decisión tan importante, hermanos, que es ministrar la presencia del Señor, que es tener esos tiempos de adoración al Señor. Amén. Oremos al Señor, pidámosle, derrame, vacíe su corazón delante del Señor. Vacíe su corazón delante del Señor, delante de su presencia, y adórele, exalte su nombre. Escuche la voz de Dios, escuche lo que Dios le ha estado hablando durante estos 30 minutos. Escuche su voz. Padre eterno que estás en los cielos, gracias. Gracias, Señor, porque Tú estás en medio de nosotros en este momento. Tú estás conmigo, Señor, en este cuarto. Tú estás con tus hijos, Señor, ahí en sus hogares. Gracias, Padre Celestial, porque estás en medio de nosotros. Porque podemos palpar tus maravillas. Podemos ver tu obrar en nuestras vidas. Oh, gracias, Dios, porque podemos sentir tu presencia. Padre Celestial, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, la pereza nos ha vencido y hemos dedicado tiempo a otras cosas que no tienen importancia. Y hemos dejado lo más importante, lo hemos dejado a un lado. Muchas veces lo hemos dejado en el tercer o cuarto o quizás en el último lugar. Y esto tan importante en nuestra vida es ministrar tu nombre, es adorarte a ti, Señor. Es poder tener ese tiempo especial a solas contigo o con nuestra familia o con la congregación para adorarte a ti, Señor. Perdónanos. Nos arrepentimos, Señor, de nuestro pecado de falta de oración, de esa falta de adoración a ti, Señor. Padre Celestial, te pedimos tu ayuda. Pedimos tu dirección, Padre Celestial, para que tu palabra, esta palabra que hemos escuchado el día de hoy, cale profundamente en nuestros corazones y transforme nuestra mente, transforme nuestro corazón, transforme nuestra vida, Señor, para que podamos buscar tu presencia y hacer de esta adoración lo más importante en nuestras vidas, lo más importante en nuestro día a día. Oh, gracias, Dios. Te adoramos, exaltamos tu nombre, porque tú aún, Señor, sigues hablando a nuestros corazones, sigues instruyéndonos, sigues, Padre Celestial, animándonos, enseñándonos que lo más importante es estar en tu presencia, es estar a los pies de Cristo. Oh Dios, gracias. Te adoramos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, amados. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en un estudio más de la palabra del Señor. Chao, chao, que el Señor les bendiga. Muchos saludos a su familia. Amén. Que el Señor les bendiga. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego
seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a